Bienvenidos a la conferencia, La identidad digital como moneda de cambio. ¿Cómo inicia el fraude digital? Presento al ponente. Romel Rivas es ingeniero en información y magíster en criminalística, con más de 2 décadas de experiencia en ciberseguridad, informática forense e investigación de cibercrimen. Fundador del Vencer y del CENIF, ha liderado más de 1000 incidentes de ciberseguridad y numerosas investigaciones penales digitales. Conferencista internacional y formador de operadores de justicia, es reconocido globalmente por su contribución al fortalecimiento de la justicia digital y la lucha contra el cibercrimen. Una vez más, bienvenidos. ¿Cómo inicia el fraude digital a través de la ingeniería social, los stealers y los asset brokers? El día de hoy vamos a hablar un tema importante que tiene que ver con la identidad digital. Para eso vamos a trabajar esta pequeña agenda que nos indicaría qué es la identidad digital, por qué la identidad digital es valiosa, los principios de persuasión, la ingeniería social, los malware stealer y el papel que juegan los asset brokers en este proceso. A su vez, vamos a ver un pequeño ciclo de vida de Access as a Service, que es cómo funciona este proceso, y vamos a dejar 5 acciones para el día de hoy que ustedes puedan tomar y eviten ser víctimas de este tipo de situaciones. ¿Qué es la identidad digital? La identidad digital es el conjunto de datos y atributos que permiten identificar, autenticar y caracterizar a una persona, entidad u objeto. Es decir, es todo aquello lo que nos hace identificables y individualizables dentro de un entorno digital. Como por ejemplo, nuestro nombre de usuario, nuestro correo electrónico, nuestras contraseñas o claves, los certificados digitales, claves privadas o claves públicas, nuestra fecha de nacimiento, nuestra dirección, inclusive nuestros patrones de uso. Y lo más importante, nuestra huella de comportamiento. ¿Por qué? Porque todo esto va a convertirse en una característica que nos va a permitir individualizar o caracterizar a una persona, entidad u objeto. ¿Por qué la identidad digital es valiosa? Muchos nos hacemos esa pregunta. La identidad digital es valiosa ya que es un activo estratégico que actúa como una llave o sello de confianza de fuente de información ante nuestro entorno digital. Es decir, nos permite acceso a activos y servicios, es una base para la confianza y la reputación, facilita las transacciones económicas y digitales, la responsabilidad de auditoría y valor legal y probatorio. Es decir, que todo lo que se hace en el mundo digital con nuestra propia identidad se puede convertir en un elemento utilizado a nivel probatorio. Principios de persuasión. Es importante entender qué es la persuasión. La persuasión es un conjunto de técnicas y principios psicológicos que influyen en las decisiones y comportamientos de las personas. Es decir, es todo aquello que hace que nos puedan manipular, que desde el punto de vista de negocio o el punto de vista de tecnología o del punto de vista de riesgo nos permita manipular, ¿ok? O que nos permitan que nos manipulen. Ejemplo, el anclaje, que viene siendo cuando una entidad reporta un dato al inicio, lo cual se convierte en una base o ancla para continuar en el proceso, ¿ok? La autoridad, cuando un individuo o una entidad nos habla con autoridad. La información proporcionada describe el sesgo de anclaje, un sesgo cognitivo que... Disculpen a la tecnología que tengo cerca, ¿ok? La autoridad nos va a permitir a nosotros entonces entender si la persona que nos está contactando genera un énfasis a nivel autoritario, lo cual nos va a permitir a nosotros entender, ¿ok?, que esa persona está en una posición de mayor jerarquía y nosotros la vamos a seguir. El compromiso y coherencia, ¿ok? Cuando entendemos algo que nos genera esa empatía, que nos permite entender que si nosotros participamos, podemos ser coherentes y estar comprometidos con ese supuesto, entonces estamos siendo víctimas de persuasión. Y cuando nos hablan de escasez, queremos ser parte de ese poco o ese grupo pequeño que va a participar. Esa escasez también viene siendo, o ese sinónimo o esa utilización de la escasez dentro de lo que viene siendo el principio, ¿ok?, nos va a llevar a nosotros a trabajar en función
de ser parte de ese pequeño grupo, igual como pruebas sociales y reciprocidad para recibir algo a cambio. Ahora bien, la ingeniería social sin la persuasión no tiene una base, es decir, porque la ingeniería social es parte de ese proceso de persuasión. ¿Qué es la ingeniería social? ¿La escuchamos a diario o simplemente hemos entendido que son técnicas? ¿Ok? Pero realmente, ¿qué es la ingeniería social? Es una técnica que explota mecanismos psicológicos, al igual que la persuasión, y los errores humanos para inducir a personas a revelar información, a realizar acciones o romper procedimientos de seguridad. Estamos cansados de escuchar a nivel de seguridad informática que la labor más débil es el usuario, pero no entendemos el por qué. Porque somos víctimas de este tipo de técnica. Un vector común que nosotros vemos a diario es el batting, la impersonación on-site, el phishing, el spear phishing, el tagging o pickbacking, o el vishing o smishing. ¿Qué es el batting? A veces salimos de nuestras oficinas o andamos en la calle y identificamos un dispositivo en el suelo o frente a la puerta de nuestras oficinas, puede ser un USB o un dispositivo electrónico, y decimos, qué suerte, lo tomamos y lo utilizamos en nuestra infraestructura. Y en ese momento somos víctimas de ingeniería social por medio de batting y posiblemente estemos infectando nuestra infraestructura. Impersonación on-site, como la palabra lo dice, es hacerse pasar por un individuo en un sitio específico, en este caso, un técnico de soporte, bien sea un asesor X que corresponda a una empresa X que nosotros no seamos, pero que por medio de impersonación nos vamos a un sitio y nos hacemos pasar por ese individuo para acceder a infraestructura. El phishing que a diario vivimos en nuestros correos electrónicos, el spear phishing, que igual que el phishing, es una, como quien dice, técnica de utilizar infraestructuras de correo electrónico para dirigir ataques a personas. En este caso, hacia los CEO, a los gerentes de finanzas o toda aquella persona de interés dentro de una organización. Y el targeting o pickbacking, que no es lo mismo que perseguir a un individuo para ingresar a una organización, ¿ok? Para aprovechar sus niveles de acceso y que si se den cuenta, uno pueda acceder. Un ejemplo, cuando entramos a nuestras residencias, abrimos nuestros portones o las puertas de nuestras casas, ¿ok? Nuestras residencias, y un individuo se percata de eso y utiliza ese acceso para ingresar detrás de nosotros. Él no tiene el acceso garantizado, sin embargo, por sostener la puerta e ingresar siguiéndonos, entonces está utilizando la técnica de tailgating o pickbacking, ¿ok? Y bueno, y el phishing y el smishing, que a diario vivimos llevando, como quien dice, videos o mensajes a nuestros dispositivos móviles, donde cada cierto tiempo nos dicen que nos ganamos un premio, que estamos próximos a tener un vencimiento de un producto y nos vamos a ganar otro premio, o simplemente tenemos un poco de puntos que podemos canjear en un poco de tiempo, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo esto funciona? ¿Cómo nosotros podemos decir que nuestra identidad puede ser vulnerada? Bueno, existen los stealers o malware stealer, que son familias de malware diseñados para robar datos e información de sistemas víctimas. Es decir, credenciales de navegadores, clientes FTP, clientes de correo, cookies, autofill, monederos de criptomonedas, archivos de configuración, información del portapapeles y aunque ustedes no lo crean, a veces se toman capturas de pantalla. Pero mi organización me dice que yo soy seguro o siempre he escuchado que la seguridad se puede prevenir utilizando técnicas de doble factor de autenticación. Sí, sí y solo si nuestras sesiones están activas durante un periodo de tiempo finito, no infinito. ¿Por qué? Porque simplemente en el momento que yo coloco mis contraseñas, genero una sesión que perdura en el tiempo. Solamente me pide autenticación doble factor una sola vez y la siguiente vez no me la va a solicitar. Si tenemos un malware stealer o estamos infectados con stealer, en este caso el dispositivo víctima va a poder transmitir esas cookies de sesión. Y en este caso, el actor malicioso va a poder tener acceso a mi infraestructura sin necesidad de la autenticación, solamente robando esas cookies. Que recuerden que las cookies son como quien dice la memoria o la información que queda resguardada de nuestra sesión en nuestro computador. Ahora bien, ¿quién está detrás de todo esto? Pues nuestros amigos los Access Brokers o los EIB, como se escuchan por ahí, Initial Access Broker. ¿Qué es un Access Broker? Es un actor delictivo, un cibercriminal que se especializa en comprar, vender o alquilar accesos
válidos a entornos corporativos, cuentas privilegiadas o infraestructuras de red, bien sea RDP, VPN, cuentas cloud, shell web, credenciales con privilegios. Pero no es la persona que realiza los ataques, porque si nosotros decimos que fuimos víctimas de un ransomware o un grupo que nos atacó de ransomware, posiblemente ese grupo de ransomware haya comprado las credenciales a un EIB, un Initial Access Broker. Es decir, que el Access Broker es un cibercriminal que vende el acceso, que es lo que hace monetizar nuestra identidad. Y un segundo actor es el que realiza la opción o la acción de dañarnos a través de ese acceso, a través del ecosistema delictivo, ¿ok? Que vienen siendo los ransomware scams, los resellers o los extorsionadores. Access Broker Lifecycle, Access as a Service. Como el título de nuestra presentación es los Access Broker, ¿ok? Y tiene que ver cómo nuestra identidad es monetizada. Preparé este pequeño flujo de 9 saltos donde al final tenemos lo que caracterizamos como un ATO, ¿ok? Donde en el primer evento que vemos acá es el reconocimiento, es cuando el actor malicioso perfila, ¿ok? ¿Qué es lo que va a realizar? Hace un reconocimiento, simplemente identifica su entorno y a partir de allí prepara recursos, en este caso desarrolla recursos para atacar. Luego que hace todo esto, él agarra y enumera y prioriza objetivos, que es un target profiling, para luego hacer que terceros caigan por medio de técnicas de ingeniería social y a partir de allí adquirir acceso inicial a la infraestructura. ¿Ok? En nuestros dispositivos, ese actor malicioso lo que va a hacer es validar y clasificar accesos. ¿Para qué? Para entender el costo o el valor que pueda tener esa información para él y poderlo comercializar. Luego, hace un enriquecimiento y genera persistencia en el dispositivo para que si el equipo se reinicia o tiene herramientas de seguridad, no lo detecten. Y luego genera un empaquetado de oferta o hace un packaging. ¿Qué significa esto? Que se va a foros de la dark web y presenta el producto como si fuese una cajita empaquetada, ¿ok? A partir de allí empieza un proceso de corretaje y publicación donde hacen, como quien dice, esa transición entre lo que empaquetó y lo convierte en un valor y lo transfiere a nivel de la monetización a un actor malicioso para que luego venga ese actor malicioso, haga un account takeover o lo que se denomina ATO y pueda abusar de nuestra infraestructura. Y eso se puede convertir en un ataque de ransomware, un ataque a la cadena de suministro, inclusive a la pérdida completa de información por cifrado. ¿Qué debemos hacer nosotros el día de hoy para prevenir ese tipo de situaciones? Bueno, primero y principal, activar la autenticación multifactor. Pero esto no quiere decir que sea lo único que debemos hacer. Tenemos que también tener la posibilidad de instalar y configurar gestores de contraseña. ¿Por qué? Porque si nuestras sesiones son vulneradas, no se llevan esas contraseñas, ¿ok? Quitarnos esa mala costumbre de guardar las contraseñas en el navegador y es bueno, en este caso, que generemos esas configuraciones en nivel de gestores de contraseña. A su vez, es importante revisar notificaciones de inicio de sesión y bloquear dispositivos desconocidos, porque no sabemos si ya fuimos víctimas. Entonces, de esta forma podemos identificar este tipo de situaciones. Recuerda que no debes descargar software de fuentes no oficiales y adjuntos sospechosos. Nunca, pero nunca instales cosas que no sean legales. ¿Por qué? Porque a veces nos podemos ver un juego de fútbol utilizando aplicaciones piratas, a veces nos podemos ver un juego de básquetbol viendo a través de herramientas piratas y lo que estamos haciendo es infectarnos, ¿ok? O simplemente utilizamos editores de contenido que están pirateados, donde decimos que efectivamente utilizamos una aplicación para desbloquearlo y lo que no sabemos es que no es gratis, ¿ok? En este caso estamos regalando o vendiendo nuestra identidad, ¿ok? Entonces es importante tener en cuenta esto. Y importantísimo, si recibes una petición urgente, recuérdate pausar y verificar. Si me llama el banco para decirme que necesita validar información, yo valido y verifico a través de los números oficiales del banco. Yo puedo colgar. Si es una emergencia, el banco no va a ir a mi casa. ¿Ok? El banco no está pendiente de eso. Inclusive, si estoy, como quien dice, ganándome un premio, mucho menos me van a dar información urgente pidiéndome datos de tarjeta. Recuerde, debemos pausar y verificar por teléfonos oficiales o canales oficiales. Y lo más importante, hay que reportar a los equipos de seguridad. Y si es un delito, reportar a los órganos de seguridad.
Bueno, señores, muchas gracias por su tiempo. Es un placer haber estado con ustedes. Eso es todo por este momento. Buen día, Robert. Muchísimas gracias por conectarte el día de hoy. Antes de Buenos pasar a, días. antes de pasar a las preguntas de la audiencia, igual invito a todos los que nos están viendo en este momento a dejar sus comentarios, sus dudas en el chat. Una pregunta personal. ¿Existen señales o comportamientos digitales que puedan indicar que nuestra identidad ya está siendo comercializada en foros clandestinos antes de que suframos algún ataque? Efectivamente, sí. En el momento que empezamos a recibir mensajes de texto o correos electrónicos, ya nuestra identidad está expuesta. ¿Por qué? Porque terceras personas, pueden ser la banca, suscriptores de telefonía, suscriptores de Internet, han publicado nuestros datos y somos perfilados para ataque. En ese momento ya empieza la cadena del ataque. No quiere decir que seamos víctimas de un filtrado, pero ya somos un objetivo marcado. Muchas gracias. Aquí tenemos un comentario de Ivette. Si con la inteligencia artificial los correos de phishing son más convincentes, sin errores ortográficos y hasta personalizados, sin saludos genéricos, ¿qué consejo nos das para poder detectarlos? Desde el punto de vista humano, las características psicológicas van a ser las mismas, o sea, no hay forma de detección con lo que hace la inteligencia artificial. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, hay elementos que nos van a permitir identificar por características propias, de este caso, los correos electrónicos, de los enlaces, o simplemente con la tecnología utilizada, en este caso, para cometer el hecho de phishing o smishing. Van a marcar eventos que nos van a caracterizar por marcas de tiempo. Es decir, la mayoría de los sitios que se utilizan para hacer phishing son recientes, de 5 días, 4 días de haberse creado, a diferencia de infraestructuras reales. Con relación al correo electrónico es imposible, porque la inteligencia artificial modela por técnicas de persuasión el correo electrónico para nosotros ser víctimas. Solamente tenemos que detectar la urgencia en el mismo documento. Muy bien, aquí hay otra pregunta de Gustavo. Si alguien compra mis datos en la dark web, ¿hay manera de rastrear quién los está usando o en qué parte del mundo están circulando? Sí, sí hay forma. Hay empresas o instituciones, incluyendo la mía, ¿ok?, que se encargan de hacer investigaciones para identificar la exposición de datos a nivel de la dark web. De este punto de vista, nosotros hacemos inteligencia accionable y podemos presentar a las personas, a los clientes, evidencia de exposición de sus datos en la dark web. Pero no siempre se identifica, porque la dark web es tan grande que hay elementos que no se observan, ¿ok? Hasta que no es muy tarde, cuando ya tenemos o somos víctimas de un ataque. Rommel, con tanta información sobre nosotros en redes sociales y servicios en línea, ¿es realista pensar que todavía podemos tener control sobre nuestra identidad digital? Sí. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que tenemos la posibilidad o podemos determinar el momento cuando exponemos nuestros datos. Como han dicho los anteriores ponentes, tenemos que validar de que nuestra información no sea pública. Si no queremos exponer a nuestra familia, no debemos colocar imágenes donde se vea información que los exponga. Y si nosotros somos figuras públicas, no exponer datos que correlacionen a nuestra vida privada. Y si ya tenemos información pública que hemos subido, ¿hay manera de eliminarla totalmente del espacio o recomiendas borrarla? ¿Cuál es tu Mira, recomendación? hay muchas personas que dicen que se puede eliminar la data del Internet, ¿ok? Pero es como dice el dicho, lo que pasa en Internet se queda en Internet, ¿ok? Es decir, por más que yo trate de eliminar un rastro o un trazo digital, como la red de Internet es una red descentralizada, no hay un control total. Hay cachés de información que están desplegados en todo el mundo, en los cuales no podemos tener acceso. Lo que recomiendo es, si tenemos información personal expuesta en nuestras redes sociales, bloquearlas y solamente establecer un acceso a personas específicas, en nuestro grupo familiar y nuestras redes cercanas de amigos. Excelente, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, ¿algún comentario final que quieras dar, algún consejo para nuestra audiencia? Sí, por favor, cuando vean algo gratuito, piensen esto. Si algo es gratuito, uno es el producto.
Así que cuídense cuando ven información gratuita en Internet, porque nada en este mundo es gratis, ¿ok? El conocimiento es libre, pero tiene un precio. Muchísimas gracias, Rommel, por acompañarnos el día de hoy. Aquí en pantalla les vamos a estar dejando sus redes sociales para cualquiera que quiera continuar el tema con él pueda conectar directamente. Los Vale, invitamos muchas a... gracias. Sí.